Iglesia, cobijar, estar orando por ti y comprometernos con Dios para cuidar, para orar, para ayudarte en las cosas que necesitas. Así que les quiero invitar, iglesia, que extendamos nuestras manos hacia Jesús. Aquí los pastores que nos están acompañando podamos orar y bendecirlo como misionero que hoy empieza a ser parte de nuestro equipo de misiones. Señor, te damos infinitas gracias por la vida de Jesús. Señor, gracias porque Él tiene un corazón, Señor, conforme a tu corazón. Porque a lo largo de su vida, Señor, Él ha mostrado su fidelidad, afrontando circunstancias, pruebas difíciles, Señor, pero ha sido fiel. Gracias a tu fidelidad lo has mantenido y hoy está aquí con nosotros. Y como Puente Largo, Señor, hoy asumimos, Señor, ese desafío que nos estás dando, esa responsabilidad tan grande, Señor, de cubrirlo como uno de nuestros misioneros. Comprometernos, Señor, a orar por Él. Comprometernos a ayudarle también en sus necesidades, Señor. Comprometernos a cuidarlo, Señor, y a acompañarlo, Señor, en este continuar. Señor, que Jesús siga proclamando el evangelio a través de su boca. Que sus pies, Señor, sigan llevándolo, Señor, a aquellos lugares a donde tú lo vas a llevar. Que tu Espíritu Santo siga encendiendo ese fuego en su corazón por las misiones, por las naciones y por glorificar el nombre de Dios. Y que su vida, Señor, sea un referente para muchos de los que están aquí, de seguir, Señor, ese llamado tuyo a llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Como iglesia lo bendecimos, Señor, y declaramos tu presencia, la del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo, de constante en su vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados, y ahora vamos a estar atentos a la palabra que hoy Jesús trae para nosotros como iglesia. Gracias. Queridos hermanos, buenos días. No tendría el tiempo para dar las gracias por lo que el pastor y el cuerpo pastoral han decidido hacer durante esta semana. Solo Dios lo sabe. Pero creo que es muy importante para nuestro ministerio, el mío y el de mi esposa. El Señor nos ha permitido en 67 naciones estar compartiendo la palabra, pero creo que faltan todavía 111. Y necesitamos ayuda, necesitamos iglesias, necesitamos corazones, oración. Necesitamos seguir uniendo quienes somos para que el evangelio pueda seguir llegando hasta lo último de la tierra. Será proclamado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Aparecerá el amado y el deseado de las naciones, y eso es lo que nos une. Así que gracias, y os ruego vuestras oraciones y que podamos caminar juntos en este trayecto que tenemos en el peregrinaje cristiano para que las naciones de la tierra puedan encontrarse con Jesús. Por otro lado, decir que lo siento mucho porque Pastor Lucho ha decidido castigaros trayendo el mismo predicador 2 domingos casi seguidos, y yo sé que es un castigo para vosotros, es un privilegio para mí, pero gracias a Dios que tengo esta oportunidad. El jueves estamos regresando a España y gracias de verdad por la confianza y el cariño que nos brindáis para compartir con vosotros la palabra de Dios. Esta mañana traigo un pensamiento para que lo podamos entre todos reflexionar. Quiero que escuches lo que dice la palabra de Dios. No tienes que buscarlo todavía, pero en 2 de Timoteo capítulo 4, escucha estas palabras: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Un viejo patriarca
escribiéndole a su joven discípulo Timoteo, le está diciendo en otras palabras: he corrido, he peleado y he ganado. Posiblemente podría sonar un poco orgulloso de su parte, pero creo que nosotros 2000 años después podemos reconocer que merecía decir estas palabras. He corrido, he ganado, he peleado y voy a recibir una corona que el Señor tiene para mí. Este viejo patriarca Pablo, que ha llenado con el Evangelio la cuenca del Mediterráneo a tal punto de decir: lo he llenado todo con el Evangelio. La pregunta que me hago cuando leo textos como estos en la Escritura es: a mí me gustaría también escribir algo así. A mí me gustaría terminar la carrera y poder decir, bueno, no lo sé si todo esto, pero poder decir algo. Me gustaría terminar la carrera y decir, bueno, he corrido, he peleado, he ganado y voy para encontrarme con mi Señor. ¿A cuántos no nos gustaría terminar así la carrera en nuestras vidas? La cuestión es que me he puesto a pensar que para terminar así la carrera, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son esas cosas que tengo que hacer para poder escribir como Pablo palabras similares? No sé, tal vez, sí, llenar con el Evangelio todo el Mediterráneo. ¿Sabes? Me he pasado algunas horas pensando en las cosas que yo tendría que hacer para poder escribir algo así al final de mis días. Y no vea la lista larga que me ha salido. Es una lista que no podría ni compartiros esta mañana, porque entonces, pues pensando, sí, necesito un poco más de santidad, y es lógico. Necesito un poco más de compromiso con Dios, necesito un poco más de relación con Dios, necesito un poco más de comunidad. ¿Cuántas cosas no necesito cuando leo estos versículos y me doy cuenta que si fuera ahora, posiblemente no podría escribir algo como lo que escribió Pablo? Terminar bien esta carrera cristiana. ¿Cómo puedo terminarla? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo tengo que dedicar mi vida a Dios durante mi tiempo en la tierra? ¿Qué es lo que Dios pide de mí? Y bueno, de nuevo, la lista es tan larga que podríamos pasarnos aquí el resto de la mañana. Pero lo que quiero pediros es que esta mañana también me permitáis desarrollar una narrativa con un ejemplo, uno que encuentro posiblemente en medio de muchos en la Escritura, en lo cual puedo encontrar que hay un camino que el Señor desarrolló, generó, formó y que lo colocó en la Escritura. Y que posiblemente ese camino no va de listas, posiblemente ese camino va más allá que cualquiera una de las expectativas que yo pudiera tener para alcanzar algo parecido a lo que alcanzó el apóstol Pablo. Y ese ejemplo lo quiero tipificar en la vida de otro apóstol. Lo quiero tipificar en la vida de Pedro. Y quiero con vosotros hacer un pequeño recorrido para ver lo que Dios hizo con Pedro. Quiero empezar leyendo Juan capítulo 1, versículo 40 en adelante. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Petra, Pedro, piedra. Eso se lee tan rápido que de nuevo a mí me da una sensación de no a la lectura romántica de la Biblia. ¿Qué está pasando aquí? Porque te invito de nuevo a meterte conmigo en la historia y a decir, vamos a ver, de repente en una familia de pescadores, Andrés, uno de los componentes de la familia, que se encuentra a Jesús, va corriendo a casa para llamar a su hermano Simón.
y le dice: Simón, ¿te acuerdas de las historias que nos contaban nuestros antepasados sobre que algún día iba a aparecer a un Mesías que iba a restaurar y a rescatar al pueblo de Israel? Y Simón le dijo: bueno, yo como llevo tanto tiempo sin ir a la sinagoga, pero creo que sí me recuerdo algo de eso. Y Andrés le toma de la mano y le dice: Simón, tengo que presentarte a ese personaje. Entonces Simón toma de la mano a su hermano Pedro, a su hermano Simón, y se lo lleva a encontrar a Jesús. Pero por favor, tienes que tipificar este encuentro como los encuentros que nosotros tenemos. Porque Andrés lo lleva, le presenta a Jesús, Pedro lo saluda y le dice: hola. Jesús lo saluda, le da la mano y le dice: tú eres Simón, pero de hoy en adelante te voy a cambiar el nombre. Te llamarás de ahora en adelante Piedra. Un gusto en conocerlo. Yo no sé si es que a usted le pasa todos los días que usted saluda a alguien, conoce y le cambian el nombre. Pero esto no es normal. Esto no está escrito allí en la Biblia porque es una broma. Es que es increíble para mí que Simón pasa de largo. Y fíjate, yo me llamo Simón toda la vida porque Simón no tiene 16 años cuando se encuentra con Jesús, es un poco más viejo, es un pescador. Imagínate por favor, por un momento rápido, Publio Léntulo, un historiador, desarrolla el perfil de Pedro. Y entonces imagínate a Pedro. Pedro es un hombre grande, es judío, por lo tanto su estatura es alta, piel un poco morena, pero es un Pedro desgarbado, desaliñado. No es un pescador, huele un poco a su empresa, a pescado. Huele a pescado. Es un hombre que se arregla poco. Su pelo, dice Publio Léntulo, es un pelo medio enrulado, ¿se llama? Rizado, que está así medio embombado. Es un hombre que tiene un gran púlpito incorporado. También está ahí y tiene una figura bastante corpulenta. ¿Te imaginas a este hombre? Pues ese es el que se presenta frente a Jesús y con todo su carácter no se da cuenta que Jesús le dice: eres Simón, sí, un gusto conocerte, de hoy en adelante te llamarás Piedra. Y Simón hace caso omiso a su primer encuentro con Jesús. Un encuentro donde lógicamente Jesús ya le está dando una señal, donde Jesús ya le está dejando un mensaje. Pero Simón, él pasa 3 pueblos y medio, como decimos en España, y no le importa. Y dice: pues me gusta, ya estaba aburrido con el de Simón. Y se cambia el nombre. Pero en esa palabra Petra, piedra, había ya un mensaje donde Jesús, cuando conoce a Simón, le dice: Simón, yo sé perfectamente quién eres. Así que los jueguitos que vas a jugar durante los próximos 3 años y medio, no te preocupes, porque yo te conozco por dentro. Pasa desapercibido. Simón hace caso omiso, aunque acepta llamarse Piedra. Y entonces Jesús comienza a desarrollar un proceso en la vida de Simón Pedro muy interesante. Quiero mostraros 3 diferentes escenarios para poder entender por qué Jesús le cambia el nombre a Simón. El primero de esos escenarios está en Mateo capítulo 14, versículo 22. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar y estaba azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro. Por favor, guárdate esa frase, aparece 23 veces en los 4 evangelios. Entonces le respondió Pedro. 23 veces. Era el que más respondía. Era el sabelotodo, el adelantado de la clase, el mejor de los discípulos, el más espiritual, teólogo en medio de todos los demás. Le respondió Pedro y le dijo:
Señor, si eres tú, que con esa frase de si eres tú, aquí podemos pasar una vigilia completa. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: Pedro, ¿quieres caminar sobre las aguas? Y este grandote, gigante de 1,80, corpulento, pescador de profesión, le dice: sí. Y Jesús le dijo: pues tú mismo, bájate. ¿Y podéis creer que este tío se baja de la barca? Está loco. Él es un pescador profesional. Él sabe lo que puede llegar a ocurrir en una tormenta como estas. Se baja Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, diciendo: Señor, glub, 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 sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este pasaje, que no sé por qué, me imagino que se puede usar, se ha usado veces para hablar sobre la fe. Pero las palabras de Jesús sobre Pedro fueron: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Al ver las circunstancias a tu alrededor, al ver el viento, al ver el agua como azotaba la barca, Pedro comienza a hundirse. Jesús sigue hablando con Simón, diciéndole: Simón, la fe no se trata de confiar en ti mismo. La fe no puede estar basada en tus propias fuerzas. La fe no puede estar basada en quién tú eres o crees que eres. La fe tiene que estar basada total y únicamente en Jesús, en mí. Él le dijo: bájate, mírame. Y él, al ver el fuerte viento y las olas, se comenzó a hundir. Porque es una fe esta de Pedro, una fe basada en sus fuerzas. Tengo tantas cosas de los 4 evangelios que no alcanzo a compartir con vosotros, pero la fe de Pedro no era una fe basada en Jesús, era una mezcla de elementos en su corazón y en su mente. Solamente una. ¿Os acordáis cuando fueron a prender a Jesús Monte de los Olivos en la noche? ¿Y quién fue el que defendió a Jesús? ¿Quién más? El adelantado, todas las demás cosas. ¿Y qué hizo? Sacar una espada. Y hay gente, no sé, hay gente que lo lee y dice: uy, y le cortó una oreja. ¿Tú crees que es que Pedro apuntó a la oreja de Malco? No me lo digas. No, Pedro tiró a quitarle la cabeza. Lo que pasa es que el tío era centurión romano y sabía defenderse, porque si no, la cabeza de ese tío vuela por ahí. Pedro saca la espada para matarlo, para defender a Jesús. Como ese ejemplo, tengo 6 en todos los 4 evangelios donde Jesús le vuelve a decir: Pedro, esta fe que tú tienes está basada en quién tú eres, en quién tú crees que eres. Esa fe que yo muchas veces tengo y digo: sí, yo puedo. Sí, yo soy buen creyente. Sí, yo oro por las mañanas. Sí, yo voy al culto los domingos. Y Jesús me dice: excelente, pero la fe es una fe que solo funciona centrada en Jesús, no en mí, no en mis fuerzas, no en mi capacidad, no en mi espiritualidad, porque el que está firme, mire que no caiga. Y entonces se comenzó a hundir. Esa fe basada en esas fuerzas, y Jesús está caminando con Pedro y sigue dándole la mano y sigue cuidando de él sin que Simón se dé cuenta de lo que está ocurriendo. Luego, en esta segunda estación, en Mateo capítulo 16, solo 2 capítulos por delante, versículo 13, aparece otra escena. Viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? Pregunta en plural: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondió: de verdad. O sea, estos creyentes que hay en las iglesias. Y respondió Pedro. Él se sale,
se pone al frente de todos los discípulos, les dice: mira, quedaos ahí porque vosotros no os enteráis, pero yo soy el teólogo, dejadme responder a mí. Y entonces responde y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¿Se imaginan cómo quedaron sus compañeros cuando este tío suelta semejante declaración? Y todos dijeron: sí, este es el adelantado, este es el mejor, este es el mejor creyente que tenemos en la iglesia. Y él, Jesús, le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres piedra, Petra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú y yo estoy seguro que tú estás pensando: yo lo pensé cuando comencé a estudiar y yo dije: ostras, por lo menos una le salió bien. Esta le salió de película. El tío responde allí, Jesús dice: sí, no te lo ha revelado carne ni sangre. Ha respondido bien porque dijo: tú eres el Christos. Christos, significado en griego, ungido para morir. O sea que Pedro lo que le dice a Jesús es: Jesús, tú eres el ungido para morir. Y Jesús dice: wow. Pero el wow tarda 4 versículos. Porque en el mismo capítulo, 4 versículos después, dice la palabra de Dios. Estoy en Mateo 16. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Parad un momento, por favor. ¿Por qué Jesús comienza a decirle esas cosas a sus discípulos? Porque ellos, en nombre de Pedro en nombre de los otros pobres 11 ilusos, Pedro responde y dice: ya sabemos quién eres tú. Tú eres el ungido para morir. Y es por eso que hay un conector literario, de esto entiende más mi esposa que yo. El entonces es un conector literario en la Biblia que se usa para conectar una realidad con otra. Entonces Jesús les dijo: ah, vale, como ya sabéis que soy el Christos, el ungido para morir, Él comienza a decirles: bueno, pues les voy a contar el resto de la historia. Voy a subir a Jerusalén, los escribas y los ancianos me van a coger, me van a martirizar y voy a morir. Porque eso es lo que vosotros habéis declarado. Entonces, ¿quién? ¿Cómo hacemos para librarnos de este tío? De verdad, si él estuviera en mi grupo de discipulado, no vuelvo. Me cambio de célula. Me voy a otro grupo de crecimiento, como les llamamos aquí, Jorge. ¿Grupo de crecimiento? Sí, me cambio. O sea, busco otro. Entonces sale Pedro. Lo toma aparte. Ven, métete, por favor, conmigo en la historia. Jesús está declarando lo que le va a pasar. Y Pedro lo toma, se lo lleva aparte. Le dice: Jesús, espérate, Jesús, todos tenemos un día malo. O sea, hay veces que uno dice: ostras, o sea, yo sé que está muy estresado y todo. Jesús, no te preocupes, esto va a salir bien. Pedro le llama aparte para reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto acontezca. ¿De qué estás hablando? 4 versículos le duró la declaración. Pero él, volviéndose, dijo: Pedro, esto es fuerte. Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué cosa tan difícil. Pedro tiene una mezcla de motivaciones en su corazón y en su cabeza. Yo quiero romper una lanza por Pedro. Bueno, decimos, o sea, quiero hacer algo bueno a favor de Pedro. Pedro es un buen hombre. Pedro es buen hombre, tiene buen corazón. Pero la mezcla, el cacao mental que tiene es impresionante. Tiene una mezcla de cosas, de motivaciones.
Porque Jesús le dijo: tú no pones la mira en las cosas de Dios. Aunque estás caminando conmigo, aunque llevas 3 años, 2 meses, 14 días caminando al lado mío, sigues con tus ojos puestos en las cosas de los hombres. De esas tengo 3 demostraciones, no tengo 6, pero tengo 3 en los evangelios, donde lo que pasa con Pedro es que cuando Pedro le presentan a Jesús y Jesús comienza a decir: yo soy el rey de los judíos, entonces Pedro dice: el rey de los judíos, al que estamos esperando, que nos va a sacar de debajo del yugo de la bota romana y nos va a liberar. Y Pedro comienza a pensar: yo voy a caminar con este, porque cuando este sea el rey de los judíos, a mí, como mal que me vaya, ministro de defensa seguro. O sea, algo voy a ganar, alguna cosa me va a dejar el andar con Jesús. Motivaciones cruzadas que tampoco pertenecen al reino de Dios. Primero le había dicho: Simón, tú eres una piedra. Luego le había dicho: Simón, la fe que tienes no la puedes tener en otro que no sea yo. Y luego le dice: Simón, el reino de Dios es totalmente diferente a como tú lo ves y lo entiendes, porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, dice el Señor. Porque nosotros no podríamos vivir en el nivel donde Dios quiere que vivamos si mantenemos esta mezcla de motivaciones, de entendimientos sobre el evangelio. Pero aquí está nuestro querido compañero. La tercera estación es cuando Jesús ya dice: no más, Simón, te voy a enseñar el tercer camino, la tercera vía, la ruta alternativa. En este momento, Simón ha caminado con Jesús por más de 3 años. Simón ha visto sanidades, milagros, prodigios. Simón ha escuchado 67 parábolas, 31 historias. Simón ha visto la resurrección de un muerto. ¿Qué le podría llegar a faltar a Simón para terminar en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 6? Porque Simón ha vivido todo lo que cualquier creyente podría anhelar para tener una vida cristiana de acuerdo a lo que entendemos que la Escritura pide de nosotros. Pero Jesús le muestra el tercer camino. Lucas capítulo 22 versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Por favor, imagínate por un momento, si Jesús viniera a ti y te dijera: María, Carlos, Juan, Marta, va a venir una prueba sobre tu vida, pero no te preocupes, yo estoy al lado contigo. ¿Tú qué dirías? Señor, gracias por tu misericordia. Pero respondió Pedro: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel. La cárcel es para los malos creyentes, los bajos, los que no van a la iglesia los domingos. No, yo voy contigo a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y la pregunta que surge en mí es: ¿entiende Pedro lo que habla? ¿Entiende Pedro lo que proclama? ¿Sabes? Me gusta tanto cantar, me encanta, pero le tengo ahora tanto miedo, porque las cosas que canto, yo digo: no lo sé, Señor. Porque cuando cantamos estamos expresando y colocando en las manos del Señor una cantidad de compromisos y de elementos que yo no sé si yo estoy dispuesto a cumplir. Contaba esta mañana que hace muchos años, en un vuelo que salía de Inglaterra para Nueva Delhi, en la India, íbamos volando y el avión quedó de cabeza. Se le explotó un motor y quedamos todos de cabeza, como por 11 segundos, dice el piloto.
No, el avión no se estrelló porque si no yo estoy aquí, soy de carne y hueso. Pero fue algo horrible que no puedo describirlo, pero yo iba leyendo el periódico, yo lo solté, me agarré de la silla. Tu vida pasa por tu mente en 3 milésimas de segundo, pero ahí, porque yo recuerdo que yo tenía una canción que me gustaba mucho, no sé si todavía se recuerda, pero es: te amo, no importa lo que pueda venir. Sí. Pero cuando estoy agarrado de ahí de la silla, cambió un pelito la canción. Y decía: te amo, si importa lo que pueda venir. Porque lo que viene es el suelo. O sea, ahí se pierde todo. Y Pedro todavía sigue aquí diciendo cosas que yo me pregunto, ¿entiende lo que está diciendo? Y Jesús mismo, que Jesús le ha dicho: no te preocupes, Pedro, yo, Jesús, el Hijo de Dios, voy a rogar por ti. Y Pedro le dice: no, ora por los otros discípulos, ellos lo necesitan más que yo, pero yo voy a ir contigo a la muerte. Sigue el proceso, pero dice: y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Hace 30 segundos está diciendo: no, yo contigo a la muerte. Y ahora le sigue de lejos. ¿Sabéis la historia? Pedro está sentado ahí en el patio, encienden el fuego y una criada dice: este también era uno de ellos. Y Pedro lo negó diciendo, escucha esto, Pedro lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Esta palabra conozco posiblemente es un poco más profunda que en el castellano. Esta palabra en griego, ginosko, es una relación más profunda. Es una relación de amistad más profunda. ¿Sabes lo que está diciendo Pedro cuando la mujer le acusó? Pedro dice: yo nunca le he visto y jamás he compartido una conversación con este hombre. Eso es muy fuerte. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces el Señor se giró y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente y casi se ahorca. La última parte es mía. ¿Qué pasó con Judas? Judas no aguantó el tirón de su propia decepción, de su propia frustración, de lo que le había hecho al maestro. Judas termina ahorcándose. No sé cómo Pedro no termina ahorcándose. Porque cuando Jesús, imagínate por un momento, Él está sentado ahí y Pedro está diciendo: con Él nunca he cruzado una conversación. Y en ese momento Jesús se gira y lo mira. Yo me hubiera, de verdad, no sé cómo no terminó mal. Pero ahí es cuando Jesús llega a este punto donde le había dicho: Simón, tú quieres ser un buen creyente, pero vas por el camino equivocado. Eres una piedra, pero yo voy a coger esa piedra y la voy a desmenuzar y la voy a hacer polvo. Y entonces sobre esa clase de roca yo voy a edificar mi iglesia. Y es lo que sucede cuando tiene que pensar en esta nueva creación, en este nuevo corazón que tiene que tener Simón, que tiene que tener Pedro. Esta es la enseñanza que Simón necesitaba en su vida para entender esta tercera vía. Gracias. Por favor, 3 minutos. Puedes olvidar los últimos 26. Pero quiero que recuerdes esto. Lo que Jesús hace con Pedro es mostrarle que hay una tercera vía.
Y esa tercera vía no pasa por listas, ni leyes, ni mandamientos, ni cosas buenas o cosas malas. Esa tercera vía no pasa por mi deseo de ser un mejor creyente. Eso no pasa por el esfuerzo humano de querer decir, Señor, quiero más. Eso pasa por la vía que Jesús le enseñó a Pedro y le dijo, Pedro, hay una tercera vía, aunque no te va a gustar. Este soy yo, para no meteros a ninguno de vosotros. Pero este es un cristiano como yo me he sentido tantas veces en mi vida. Este es el cristiano que, como si mal no recuerdo, se dice aquí mucho tilín, tilín, mucho ruido, pocas nueces, decimos en España. Y entonces yo canto y le digo, Señor, quiero ser mejor. Y yo no te miento, los primeros de enero yo intento volver a hacer un compromiso con Dios. Y yo le digo, Señor, este es mi año, este es el año de la gracia, este año sí. Y la tercera vía es lo que Jesús hace con Pedro, colocarlo en la palma de su mano, en el hueco de su mano, y comenzar este proceso. Y comienza a hacer esto en la vida de Pedro. Y sabes, queridos, esto duele. Y duele un mogollón. Y posiblemente algunos de vosotros lo habéis experimentado, lo estáis experimentando, lo vais a experimentar. Porque Él te mete en el hueco y comienza a apretar tan fuerte que uno le dice, Señor, pero ten misericordia, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo esto? Y te mete y te aprieta tanto y te duele. Y comienzan a pasar estas cosas en tu vida que tú le dices, Señor, pero ¿acaso no soy hijo tuyo? ¿Así tratas a tus hijos? Y te aprieta y te aprieta. Y a veces pienso que me va a ahogar. Pero esto es lo que Él hace con nosotros. Claro, hay una diferencia sustancial entre este creyente y este creyente. Porque cuando tú y yo oramos al Señor, le decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? El Señor nos dice, mira, mi voluntad es esa, este es el camino, ahí está, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y yo estoy seguro que lo ha hablado con muchos de nosotros muchas veces, porque no, el problema no es que Dios no hable, el problema es quién soy yo. Y entonces nosotros, esta clase de creyentes, decimos, bueno, Señor, si esa es tu voluntad, yo voy para allá, Señor, yo lo voy a intentar. Y lo voy a intentar las veces que sea necesario. Y voy a cambiar de iglesia. Y voy a hacer ayunos y oraciones. Uy, casi llego. Y voy a seguirlo intentando. Y cada año de mi vida lo voy a tratar de intentar. Y pasan 34 años de mi vida cristiana. Y todos los días le digo, Señor, este año voy a ser mejor. Pero el que se ha metido en el molino de Dios, el que ha aceptado llevar en su cuerpo las marcas de Cristo, esto es diferente, porque el Señor le dice, esa es mi voluntad. Y este creyente dice, pues eso es lo que yo voy a hacer. Y va a llegar directamente hasta la voluntad. Y yo lo podría tirar y decir, ahora esta es mi voluntad, esto es lo que yo quiero que tú hagas, hijo. Y esto va a llegar. Y no vamos a tener el problema, porque esto sí le va a apuntar al blanco en cuanto a la vida cristiana. Pero ¿quién de nosotros está dispuesto a ser esta clase de creyente? De pasar por el molino de Dios, de aceptar aquellos versículos que recitamos tanto. Y Jesús les dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Porque la cruz no es solo un símbolo de salvación. La cruz es un estilo de vida, queridos. Es un estilo de vida que abrazamos, que decidimos. Y es esa cruz la que nos mantiene. Estuve jugando con estos papeles por 90 noches.
porque en el año 2000 fui declarado con cáncer de médula ósea. Han sido los 90 días más largos de mi vida. Y después de jugar cada noche con esto, me di cuenta que esta hoja jamás va a ser igual a la otra. Puedes plancharla 500 veces. Aquí hay un proceso físico que no va a permitir que esta hoja sea igual a la otra. Nunca. Pero esto fue lo que más me gustó. Es una decisión, queridos. No lo venden en los libros de discipulado. No te lo podemos entregar aquí en la iglesia, aunque estés con nosotros los próximos 30 años. Es una decisión tuya. De decirle: Señor, aquí estoy. Márcame. Márcame. Quiero una marca que sea indeleble. Una que no desaparezca nunca. No pude compartir con los hermanos esta mañana, Jorge, pero tú lo harás. En el año 2000 me declaran con cáncer de médula ósea, me piden que me metan una lista de trasplantes, cosa que no hice, pero estoy sano, totalmente sano. Su idea al meterte en el hueco de su mano no es matarte. Si Él quisiera matarte, vaya si le sobra tiempo. No, es que las huellas de Él queden en ti de tal manera que ni tú mismo te las puedas quitar, porque eso es lo que ha pasado en mi vida. Ni aunque quisiera. Siempre tengo que mirar la herida que tengo en mi cuerpo de la última cirugía. Y cuando me miro al espejo siempre le digo: vale, ya lo entendí. Que eso fue lo que pasó en Juan capítulo 21, a partir del versículo 10, 12. ¿Os acordáis de la historia? Pedro, otra vez nuestro querido Pedro. Y en la historia Jesús se les aparece a ellos en Juan 21. Y entonces, recordáis la historia, no la voy a leer. Cuando Él les dice, ¿qué le dice? 3 veces le pregunta: ¿me amas? Porque 3 veces Pedro lo negó. ¿Me amas? Y yo, como conozco a Pedro, yo me tapo los ojos. Porque cuando Jesús le pregunta a Pedro delante de los discípulos: ¿me amas? Yo digo: madre de mi vida, lo que va a ocurrir aquí. Y Pedro la primera le responde: sí, yo te amo. Y Jesús vuelve la segunda a Pedro con el carácter y el orgullo y todo lo que tiene, y le pregunta por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Sí, yo te amo. Y la tercera vez Pedro le responde con algo que es impresionante y le dice: Señor, tú sabes que te amo, porque tú lo sabes todo. Él te conoce por dentro. No hay algo que tengamos que esconderle, porque no se trata de eso. Él sabe de qué pie cojeamos, dónde luchamos, cuáles son nuestras debilidades. Él lo que quiere es cambiarnos y transformarnos a su imagen. Pero es una decisión. Nunca lo va a hacer contigo de una manera obligada. Oremos. Toma la decisión que tengas que tomar en tu vida. Tú lo sabes todo. Tú sabes que cada día intento amarte más y más.
pero tú me conoces por dentro. Sabes mis debilidades, mis problemas, mis dudas. Señor, tendría tanto miedo de decirte, méteme en tu mano. Pero honestamente no encuentro otro camino para imitarte. Como Pablo lo dijo en Efesios 5:1, sed imitadores de Dios como hijos amados. Así que, Señor, no tengo otra alternativa. Mi debilidad humana siempre me juega malas pasadas. Dame la mano, Señor, quiero caminar hacia el Gólgota contigo. Porque yo sé que si veo la muerte, entonces tendré derecho a ver la resurrección. Señor, te suplicamos en esta mañana, ayúdanos a tomar una decisión sobre nuestras vidas cristianas. Esto no se trata de religión, ni de listados, ni de leyes, ni de dogmas. Esto se trata de que tú imprimas en mí tu mismo carácter. Te ruego en el nombre de Jesús por todos aquellos que posiblemente ya lo están pasando y no entienden por qué. Pero te suplico, por favor, que tú puedas darles ánimo y fuerza, y que en cualquier circunstancia que estemos atravesando, entonces tu mano pueda presentarse poderosamente. Pero que la enseñanza que quieres darnos pueda quedar plasmada en lo profundo de nuestros corazones. Señor, gracias por tu misericordia al mantenernos, y gracias por tu misericordia al querer llevarnos hasta este punto de encuentro contigo. Eso lo rogamos esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.